Estamos con Silvana Romero, referente del FOP Corrientes. Buenas tardes, Silvana. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es si nos podrías contar o sintetizar cómo es el día típico, tradicional, habitual de una gurisa del barrio Galván 2, del Caracolero, de La Olla, un barrio marginal en donde por ahí la pobreza se siente más que en el centro, dentro de las 4 avenidas, ¿no? ¿Cómo es el día a día de una correntina promedio así? Y bueno, las mujeres de los barrios más pobres son mamás que se encargan de muchas veces del trabajo en la casa. Muchos tienen changas muy precarias también, como de empleada doméstica, por ejemplo, cosas así que son las más comunes. Hay muchas mujeres que son carreras también, sobre todo en los asentamientos y en los barrios más pobres, que hacen trabajo tanto doméstico como changas muy precarizadas, explotadas en muchos casos. En el caso de las mujeres que están organizadas en movimientos sociales, por ahí hay una alternativa de un trabajo sin patrón, donde las mujeres nos organizamos, por ejemplo, para hacer talleres textiles o trabajo en construcción, o panadería, carpintería, muchas cosas que se hacen de manera autogestiva, organizada por las mismas compañeras, como para tratar de solventar la vida diaria, la sobrevivencia, porque es en realidad una vida indigna y muy pobre, muy precaria. Y más o menos es así. En el caso de las mujeres que están organizadas, muchas participan diariamente también en trabajos en comedores comunitarios, haciendo la comida para las criaturas del barrio, asambleas, talleres sobre violencia de género, sobre sexualidad, todos trabajos comunitarios y de militancia que son sostenidos y promovidos por las organizaciones sociales. No tienen nada que ver ya con el Estado y con el gobierno, que lo único que ofrece para estos sectores sociales, digamos, es un plan. En realidad nada más que eso. No hay alternativa ni perspectiva de trabajo digno ni de vida digna. Sobre la mayor presencia de FOP en las calles, digamos, ¿vos dirías que se debe a una mayor precariedad de las condiciones existentes, reales, económicas, del país, de la provincia, de la ciudad, o también existe como una suerte de planteo político que hacen ustedes también como organización, no solo social, digamos, como para trabajar sobre el campo en la calle como un elemento de poder político? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Directamente tiene que ver con el aumento de la miseria, de la pobreza y cómo cada vez se precariza más la vida. Los movimientos sociales, los movimientos piqueteros surgieron en Argentina, de hecho, en una época de mucha crisis, donde el pueblo estaba realmente hambriado, y hoy estamos en un momento, Corrientes es la segunda provincia más pobre del país. Entonces la mayor presencia de cada vez más gente en la calle y que va a los movimientos a buscar una contención mínima para solventar la vida nomás, la comida del día. No estamos hablando ni siquiera de derechos más elevados como puede ser tener una vivienda, sino la comida del día esa necesidad hace que aumente el número de gente que asiste a los movimientos sociales para buscar algún tipo de contención, y eso después se expresa en la calle, porque si no hay ningún tipo de respuesta del gobierno más que seguir empobreciendo, ¿no? Y a partir de eso, de la necesidad que nos empuja y nos obliga a salir a las calles, sí, la calle se vuelve un elemento, digamos, un espacio donde se manifiesta lo que es el poder popular, que es lo que nosotros entendemos como ese poder que nos da el hecho de organizarnos y luchar. Cosa que si estamos marginados en los barrios donde nos quieren, o en el trabajo, porque también pasa con la clase media, siempre son los sectores más empobrecidos los que están al principio, pero las clases medias también están sufriendo ahora las políticas de ajuste cada vez más de este gobierno. Entonces cada vez se ven también más empujadas. Este año tuvimos varios casos de trabajadores que se quedaron sin, o sea, trabajadores estatales, por ejemplo, el caso de los choferes del ERSA, un montón de casos de sectores, trabajadores de clase media, que por la crisis estructural que se vive, se ven empujados también a la calle, a las manifestaciones, y esto va a ser cada vez peor. Entonces, en este
este momento sí se constituye también la calle como un espacio de poder donde es la única herramienta que tiene el pueblo para hacer escuchar su voz, para hacer valer su derecho y para mostrar también que la organización del pueblo es lo único que da salidas a las necesidades del pueblo y no votar a un gobierno o a otro o esperar que de arriba se solucionen las cosas. Existe también una función que ustedes de alguna manera la vienen realizando, llevando a cabo, que podríamos decir que estaba antes en los viejos partidos políticos, quizá ahora no esté tanto, que es el hecho de pensar la política del futuro, la del presente, ¿no? Porque independientemente de que pueda ser muy controversial la referencia que tienen, pero muchas veces o muchos de ustedes consideran que, por ejemplo, la democracia como sistema no viene resolviendo los problemas más importantes para los cuales se ofreció como alternativa, como elemento político, ¿no? Y teniendo, digamos, la suerte o habiendo logrado sortear las dificultades máximas de ese tipo de cosas, digamos, de salir de situaciones de hambre y de pobreza y poder pensar la política. ¿Cómo vos resumirías esto del fenómeno democrático o el fenómeno político en realidad, ¿no? ¿Qué ideal tendrían ustedes, si es que lo tienen, en relación a cómo sería una política en donde, bueno, la mayor cantidad de ciudadanos tengan más dignidad, ¿no? Claro, sí, nosotros de hecho no es que no creemos en la democracia, porque lo que hacemos es ejercer la democracia, pero de forma directa. Digamos, nosotras, la forma en que se organizan los movimientos es con asamblea, donde participan todos los afectados. Por ejemplo, si hay una asamblea del barrio, se trata de que participen la mayor cantidad posible de vecinos para que entre los vecinos puedan decidir qué quieren para el barrio. Entonces son los vecinos en una ronda los que uno por uno opinan, se discuten porque hay discusiones y se toma una decisión consensuada por todos, donde se decide que, bueno, lo prioritario para el barrio es la instalación de la luz, por ejemplo. En el caso del sector de los trabajadores, una forma de ejercer la democracia directa es, bueno, si el patrón quiere cerrar la fábrica, en una asamblea de trabajadores se decide poner a producir las máquinas, generar producción y, bueno, sostener con eso el trabajo y la subsistencia de las familias que están trabajando. Entonces, nosotros sí creemos en la democracia, pero en la democracia de base y directa, donde los que deciden no son intermediarios ni políticos que no conocen el trabajo, digamos, que hablan de cosas que no saben y que deciden sobre cosas que no saben. Los políticos no van al hospital público, los políticos no le mandan a su hijo a la escuela pública, entonces se cae el techo de la escuela, a ellos no le afecta, pero toman decisiones. Entonces, la sociedad que nosotras, desde ya que construimos en cada espacio de organización y que queremos para el futuro, es una sociedad donde en asamblea los involucrados, los trabajadores, los que producen y los que viven, sean los que tomen decisiones, las decisiones que nos terminan afectando al pueblo. Es decir, que la salud, por ejemplo, sea controlada por el pueblo y los médicos, que son los que saben del tema, no por un político. Que la educación sea controlada por el pueblo y por los docentes. Que los barrios se tomen las decisiones de lo que pasa en el barrio entre los vecinos y que en la fábrica decidan los trabajadores y no el patrón o el político. Es una sociedad libertaria y con un orden muy superior del que hoy existe. Hoy no existe un orden. Hoy lo que existe en esta sociedad capitalista y manejada por el Estado y por los políticos, lo que existe hoy es un orden que beneficia solamente a los ricos, en corriente a los patrones, a los políticos. Pero nosotras queremos una sociedad bien ordenada, con espacios donde se toman decisiones que se toman entre las personas que saben y que son afectadas por eso, y todo eso de manera coordinada. O sea, es algo que se puede hacer, porque si se puede montar toda una estructura para sostener un Estado que sostiene la burocracia, que sostiene un montón de instituciones que no sirven para nada, porque hay un montón de instituciones y se gasta un montón de plata en cosas que no nos sirven como pueblo, porque vivimos en la pobreza. Nosotros tenemos como pueblo la capacidad de organizar toda la sociedad en función de nuestros intereses como pueblo, sin estar trabajando para otro, beneficiando a otro o yendo a votar a alguien que después termina gobernando para un grupito chiquito
y siempre pensamos, bueno, en la próxima elección vamos a votar diferente. No se resuelve votando diferente tampoco. Silvana, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.